Bienvenidos una vez más a su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N y Salseo Turco. QU Copyright, gusto tenerlos por AQU. Hoy prepúrense porque vamos a desmenuzar un rumor que ha estado circulando con Moon S fuerza que un Cafu Copyright turco doble. Hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N en Erkenci que nos hizo suspirar y desear un amor tan bonito y divertido como el de Candy Beat y Saneemain. Y es que la química entre ellos era tan palpable en la pantalla que inevitablemente, la pregunta que todos nos acuamos era, ¿será que ese amor tan view copyright en ese traslado Superíndice 3 a la vida real? Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet fueron muy cautelosos con sus respuestas, dejando que la prensa y los fans especularan a sus anchas. Hubo momentos de acercamiento, de miradas CU Superíndice 3 implices, de gestos que parecían confirmar lo que todos queríamos creer. Pero también copyright N hubo silencios evasivas y finalmente, la confirmación Superíndice 3N de que al menos de manera oficial, solo eran grandes amigos y con más menos eros de trabajo. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan. Y en el caso de Can y Demet, esas cenizas parecen seguir emitiendo un calorcito que nos hace pensar que aún hay historia por contar. Y hoy vamos a hablar de un rumor en particular, uno que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y que tiene a todos los fans al borde del ataque de nervios. Se trata de una supuesta pregunta que Demet Özdemir le hizo a Can Yaman, una pregunta que según dicen, lo dejó Superíndice 3 completamente sorprendido, boquiabierto, hecho piedra. Antes de que entremos en materia y les revele el chismecito jugoso, quiero recordarles que AQU en el canal siempre estamos trayendo las noticias Mu S frescas, los rumores Mu S calientes y los análisis Mu S profundo sobre las estrellas turcas que tanto amamos. Así que si aún no lo han hecho los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, a dejar su like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Bien, ahora sin Moon S preámbulos vamos al grano. QU Copyright le pregunto Superíndice 3 Demet Özdemir a Can Yaman que lo dejo Superíndice 3 tan impactado. Pues bien, la historia, como suele suceder en estos casos, tiene varias versiones y no hay una confirmación Superíndice 3N oficial al respecto. Sin embargo, la versión Superíndice 3N que Moon S ha resonado en las redes sociales y en los medios de comunicación Superíndice 3N es la siguiente. Se dice que durante una reunión Superíndice 3N casual entre ambos, posiblemente en un evento social o quizás durante la grabación Superíndice 3N de algún proyecto en común, Demet se acercó Superíndice 3 a Can y sin rodeos. Le pregunto Superíndice 3, ¿alguna vez te has arrepentido de no haber intentado algo Moon S serio entre nosotros? ¡Boom! Aún lo tienen. Una pregunta directa sin filtros que apunta directamente al Corazu Superíndice 3N del asunto. Imaginen la situación Superíndice 3N. Can Yaman, el galur N turco por excelencia, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, recibiendo una pregunta tan personal y reveladora de parte de la mujer con la que compartió Superíndice 3 uno de los romances Mu S.I.Q. Superíndice 3 Nikous de la televisión Superíndice 3N turca. La tensión Superíndice 3N debió Superíndice 3 ser palpable. Ahora bien, ¿por QU Copyright esta pregunta habrá sorprendido tanto a Can Yaman? Pues bien, hay varias razones que podrán explicar su reacción Superíndice 3N. En primer lugar, como ya mencionamos, tanto Can como Demet siempre han mantenido una postura muy discreta sobre su relación Superíndice 3N. Nunca han negado ni confirmado rotundamente un romance, dejando que el misterio alimente la especulación Superíndice 3N. Por lo tanto, una pregunta tan directa como la que supuestamente le hizo Demet romperá con esa línea de discreción Superíndice 3N y lo obligará a confrontar sus verdaderos sentimientos. En segundo lugar, es importante recordar que Can Yaman ha tenido otras relaciones sentimentales después copyright S de Erkenci. Estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, un romance que acaparó Superíndice 3 titulares en todo el mundo y que, aunque fue muy medio urtico, terminó Superíndice 3 de manera abrupta. Quizás la pregunta de Demet lo tomó Superíndice 3 por sorpresa porque lo hizo cuestionar si realmente había tomado las decisiones correctas en su vida amorosa. ¿Se habrá equivocado al no darle una oportunidad a una relación Superíndice 3N con Demet? ¿Habrá dejado pasar al amor de su vida?
En tercer lugar, la pregunta de Demet podría haber despertado en Can Yaman sentimientos que creo haber superado. A pesar de que ha pasado tiempo desde que protagonizaron Erkenci Kwai, la química entre ellos sigue siendo innegable. Es posible que Can Auen sienta algo por Demet, aunque sea a nivel de afecto y admiración superíndice 3N, y la pregunta de ella podría haber reavivado esas emociones. Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que la pregunta de Demet no haya sido tan dramática como la pintan los rumores. Quizá ese fue una pregunta casual, hecha en un tono amistoso y sin segundas intenciones. Quizá ese Demet simplemente tenía curiosidad por saber qué copyright pensaba Can sobre su relación superíndice 3N pasada y no esperaba una respuesta profunda o reveladora. Sin embargo, la reacción superíndice 3N de Can, según los rumores, sugiere que la pregunta lo tocó superíndice 3 en lo mood ese profundo. Y hablando de la reacción superíndice 3N de Can, CU superíndice 3 mo respondió superíndice 3 a la pregunta de Demet. Aquí es donde la historia se vuelve a un mood de ese interesante. Según las fuentes, Can Yaman se quedó superíndice 3 en silencio por un momento, visiblemente sorprendido. Luego después copyright ese de unos segundos que debieron parecer una eternidad, respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática, eso es algo que solo el tiempo dirá. Vaya respuesta. Ambigua, misteriosa, que no aclara nada pero que tampoco cierra ninguna puerta. Una respuesta digna de un galú, N turco que sabe CU superíndice 3 mo mantener a sus fans en vilo. Con esa respuesta, Can Yaman dejó superíndice 3 abierta la posibilidad de que su se haya arrepentido de no haber intentado algo muy necesario con Demet, pero también copyright N dejó superíndice 3 claro que no estuvo dispuesto a revelar sus verdaderos sentimientos. Ahora bien, Moon se halló de la pregunta y la respuesta, lo que realmente importa a QU es lo que esto significa para el futuro de la relación superíndice 3N entre Can y Demet. ¿Será que esta conversación superíndice 3N marca el inicio de una nueva etapa en su relación superíndice 3N? ¿Será que finalmente se dará N una oportunidad para estar juntos? ¿O simplemente seguir N siendo amigos y con más menos eros de trabajo, dejando que el pasado quede en el pasado? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sabemos es que la química entre Can y Demet es innegable y que el cariño más menos o que se tienen es evidente. Quizá ese con el tiempo, ese cariño más menos o evolucione hacia algo muy ese profundo. O quizá ese no. Lo que podemos asegurarles es que aquí en el canal estaremos muy atentos a cualquier movimiento que hagan Can y Demet y les traeremos todas las novedades en cuanto las tengamos. Y ahora antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado el rumor de la pregunta que Demet Özdemir le hizo a Can Yaman, una pregunta que según dicen, lo dejó superíndice 3 completamente sorprendido. Hemos explorado las posibles razones de la reacción superíndice 3N de Can y hemos especulado sobre lo que esto podría significar para el futuro de su relación superíndice 3N. En definitiva, hemos tenido una tarde llena de chismes, rumores y especulaciones, como nos gusta a nosotros. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y por la que cada día me siento muy motivado para traerles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de la pregunta de Demet? ¿Creen que Can se arrepiente de no haber intentado algo muy serio con ella? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? Quiero saber sus opiniones. Por último, los invito a que le den like al vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright N son fans de Can y Demet, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 y chismecito. Besos y abrazos para todos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, la cosa no termina aquí. Como buenos detectives del corazón, no podemos conformarnos con la versión superíndice 3N oficial de los hechos. Tenemos que indagar ese. Así que me puse manos a la obra y comencé copyright a investigar a fondo este rumor.
Hablu copyright con fuentes cercanas a ambos actores, revisu copyright las redes sociales en busca de pistas y analicu copyright cada una de sus declaraciones públicas. Y, oh sorpresa, encontru copyright algunos detalles que podrán arrojar ese luz sobre esta historia. Para empezar, descubro que la supuesta reunión superíndice 3N entre Khan y Demet no fue tan casual como se ha dicho. Al parecer, ambos coincidieron en una fiesta privada organizada por un reconocido productor turco. Según mis fuentes, la fiesta era un evento exclusivo al que solo asistieron personas influyentes del mundo del espectáculo. ¿Será que alguien estaba intentando propiciar un reencuentro entre Khan y Demet? AQ hay gato encerrado. Además logró copyright obtener información superíndice 3N sobre el estado emocional de ambos actores en el momento de la supuesta conversación superíndice 3N. Según mis fuentes, Demet estaba pasando por un momento de introspección superíndice 3N y reflexión superíndice 3N sobre su vida amorosa. Ha terminado recientemente una relación superíndice 3N y se sentía un poco desilusionada con el amor. ¿Será que la pregunta a Khan fue un intento de revivir un romance del pasado? Por otro lado, Khan llaman también copyright N estaba pasando por un momento delicado. Aunque su carrera profesional iba viento en popa, su vida personal era un caos. Su compromiso con Diletta Leotta ha terminado de manera abrupta y ha quedado muy afectado por la ruptura. ¿Será que la pregunta de Demet lo hizo replantearse sus prioridades y darse cuenta de que ha cometido un error al dejarla ir? Pero eso no es todo, mis queridos chismosos. Durante mi investigación superíndice 3N, encontré copyright un vídeo en el que se ve a Khan y Demet bailando juntos en la fiesta. El vídeo es de baja calidad y no se escucha lo que es N diciendo, pero se puede apreciar la cercanía y la complicidad entre ellos. Sus miradas lo decuan todo. ¿Será el baile fue el preludio de la famosa pregunta? Y hablando de la pregunta, también copyright N encontró copyright una versión superíndice 3N diferente de la historia. Según esta versión superíndice 3N, Demet no le preguntó superíndice 3 directamente a Khan si se arrepentía de no haber intentado algo serio entre ellos. En cambio le dijo algo a su como, a veces pienso en lo que podría haber sido si hubiera copyright Ramos dado un paso ese. Una forma ese sutil de expresar el mismo sentimiento. Pero lo ese interesante de esta versión superíndice 3N es que incluye detalles sobre la respuesta de Khan. Según esta fuente, Khan no solo sonrió superíndice 3 enigmáticamente, sino que también copyright N le dijo a Demet, nunca es tarde para intentarlo. ¡Oh por Dios! ¿Será que Khan estuvo dispuesto a darle una nueva oportunidad al amor? Por supuesto, todas estas son solo especulaciones y rumores. Nadie sabe con certeza lo que realmente pasó superíndice 3 entre Khan y Demet en esa fiesta. Pero lo que es cierto es que la pregunta de Demet ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha reavivado las esperanzas de los fans que más menos han con verlos juntos como pareja. Ahora bien, la pregunta del Miyu superíndice 3N es, copyright aru, N Khan y Demet a partir de ahora? ¿Seguiru, me siendo amigos y con más menos eros de trabajo? ¿O se atreveru N a dar un paso ese y explorar sus sentimientos? Para responder a esta pregunta, debemos analizar la personalidad y las circunstancias actuales de ambos actores. Khan Yaman es conocido por ser un hombre aventurero y apasionado. Le gusta vivir al máximo y no le teme a los riesgos. Sin embargo, también copyright N es un hombre muy reservado y protector de su intimidad. ¿Será que su miedo a ser lastimado lo impide abrir su corazón superíndice 3N a Demet? Por otro lado, Demet Özdemir es una mujer fuerte e independiente. Ha luchado mucho por alcanzar el con diéresis copyright cito y no estuvo dispuesta a conformarse con menos de lo que merece. También copyright N es una mujer muy sensible y emotiva. ¿Será que su desilusión superíndice 3N amorosa la hace dudar de darle una nueva oportunidad a Khan? Además debemos tener en cuenta la opinión superíndice 3N pública y la presión superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N. Khan y Demet son dos de las estrellas populares de Turku, y su relación superíndice 3N es seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. ¿Será que el escrutinio público dificulta que puedan tener una relación superíndice 3N normal y saludable? En definitiva, el futuro de la relación superíndice 3N entre Khan y Demet es incierto.
Pero lo que su es seguro es que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Y aquí en el canal estaremos muy atentos a cualquier novedad para traerles todos los detalles. Así que mis chismosos y chismosas, manténganse sintonizados y no se pierdan ni un solo vídeo. El salseo turco nunca descansa. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Antes de despedirme, quiero agradecerles nuevamente por su apoyo y por sus comentarios. Ustedes son los mejores fans del mundo y me inspiran a seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, no dejen de soñar con un final feliz para Can y Demet. Quizás, algún día sus sueños se hagan realidad. Hasta la próxima.